Sí, sí, yo les quería decir que me iba a grabar esta clase asincrónicamente, previamente, pero bueno, después decidimos con José Luis que mejor la demos en vivo, y luego en tal caso, si yo veo que algo queda en el tintero debido al tiempo y qué sé yo, sí me grabo asincrónicamente como para hacer una clase de síntesis sobre el Estado, ¿sí? Así que en ese sentido quédense tranquilos que si hay algo que falta, la sincronía nos va a salvar, digamos, no hay que ir a las corridas. Ustedes, además del texto de Ubiña y del texto de Giroux, para lo que sería el Estado en Gramsci, tienen ahí un enlace a un video que le pusimos de título muy didáctico, como para que ustedes lo vean, que es un texto que elabora Néstor Cohen, que se encuentra en el canal Encuentro o en otro lado, pero que habla sobre la noción de hegemonía y les cuenta un poco sobre la vida de Gramsci. Ese video está inspirado en el libro Gramsci para principiantes también, que está en la web, así como ustedes dijeron que había un libro que se llama Marx para principiantes, hay otro que se llama Gramsci para principiantes, entonces bueno, más o menos por eso tiene esa dinámica, pero ese video más el contexto histórico sobre el fascismo sirven para entender un poco por qué Gramsci escribe lo que escribe y por qué nos importa, a nosotros nos interesa acercar, aunque sea un poco, la perspectiva gramsciana para pensar el Estado. ¿Sí? Así que ustedes miren todo eso. Sugerencia. Yo voy a compartir pantalla, vamos a hacer medio estructuradita hoy, ¿sí? Porque es mucho contenido. Después eso se los voy a dar en el video síntesis, no se preocupen, y voy a leer cada cosa que digo, ¿no? Para que quede bien explicado en lo posible. Vieron que nosotros estuvimos viendo qué es el Estado, por qué el Estado es tan importante para comprender la dinámica social. El Estado, habíamos dicho, desde la perspectiva liberal tiene una connotación y desde la perspectiva marxista tiene otra, ¿no? Justamente la perspectiva marxista critica esa idea liberal que supone que el Estado es un aparato o un organismo, una organización neutra, que está por fuera o por arriba de los intereses, ¿no? Como que es que abarca los intereses de la totalidad del conjunto de la sociedad de manera neutral, y el marxismo critica esta idea diciendo que el Estado capitalista es un Estado que responde a intereses de clase y que por lo tanto tiene que ser el garante y articulador de las relaciones sociales capitalistas de producción. Esas relaciones sociales capitalistas de producción vimos que son relaciones sociales antagónicas, que son relaciones sociales de conflicto, ¿sí? Que están basadas en la relación capital-trabajo, y ahí ustedes ya tienen, digamos, un primer acercamiento a una noción, a una categoría de Estado según el marxismo, siempre pensando en la crítica que le hace al liberalismo y a lo que habíamos dicho, al idealismo, sin meternos en ese debate. Ahora bien, el Estado, hay otra característica del Estado, que también la trabaja el marxismo, pero que la va a terminar profundizando Gramsci, y que es que el Estado es contradictorio. El Estado como función, tiene que atender a intereses que son contradictorios, y esto es muy importante. Por un lado tiene que garantizar la acumulación de capital, por un lado tiene que garantizar la propiedad privada de los medios de producción, pero por otro lado tiene que garantizar la legitimación, tiene que garantizar la regulación moral de la sociedad. O sea, un Estado que está atravesado por contradicciones de clase tiene que tener herramientas y tiene que tener mecanismos, legislación, ¿sí? Instituciones que permitan que los miembros de la sociedad incorporen ese orden social como natural o lo incorporen como legítimo. ¿Sí? Eso es muy importante, porque por eso está atravesado por tantas contradicciones. Esto, lo que le va a preocupar a Gramsci, no son tanto, porque ya Marx lo desarrolló bien, no es tanto develar el carácter represivo del Estado, sino develar y reparar, analizar
aquellos factores o aquellos mecanismos que generan consenso. ¿Cómo se logra el consenso de las clases subalternas? Cuando me refiero a las clases subalternas, son aquellas clases trabajadoras o aquellas clases que no tienen el poder de diseñar políticas desde el Estado, ¿no? Aquellos que están, digamos, dominados, oprimidos. Las clases subalternas las entendemos en oposición a las clases dominantes, que las clases dominantes serían aquellas que ocupan un lugar privilegiado en el ámbito económico, en el ámbito político. Eso después lo vamos a ver un poquito mejor el desarrollo. Pero Gramsci se pregunta por qué se acepta la dominación, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos consensuales que ponen en acción el Estado para lograr esa adhesión de los sectores subalternos? Acá algunas fotos solamente de Gramsci, ¿sí? Que después lo subo, no hay problema. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa comprender cuando pensamos en Gramsci? Cuando pensamos en Gramsci, lo que nos interesa comprender son las funciones que tienen la sociedad política y la sociedad civil en la reproducción y legitimación de la sociedad capitalista. ¿Sí? ¿Cómo se reproduce y cómo se legitima la sociedad capitalista? ¿Qué es la hegemonía y cómo se construye? Acá ustedes tienen una categoría central que es la noción de hegemonía, ¿sí? Y para mañana lo que vamos a ver es cómo podemos pensar esa construcción hegemónica, cómo podemos pensar esa construcción de la realidad desde los medios de comunicación. Y para mañana yo les voy a dar una tarea donde necesito voluntarios y voluntarias. Acá les pongo algunos apuntes de la biografía de Gramsci, que nace en 1891, fallece en 1937. Gramsci nace en Cerdeña, Italia, nace en una isla que está separada del continente, ¿no? de Italia, y después, bueno, se va a estudiar letras a Turín y empieza su oficio siendo periodista, sin meternos tanto en la biografía, que algunos detalles de la biografía da Ubiña. Lo importante de esto es que él, cuando vaya siendo muy joven, se encuentra con una sociedad italiana muy convulsionada, se encuentra con un movimiento obrero muy combativo, y entonces funda el Partido Comunista Italiano, ¿sí? Y a Gramsci lo persigue, ¿sí? El fascismo italiano. No sé si ustedes escucharon, leyeron, o saben, digamos, lo vieron en historia, pero el fascismo italiano, Mussolini, ¿no? Un gobierno fundamentalmente y básicamente autoritario y violento, bueno, encarcela a Gramsci, y gran parte de sus escritos que nos hablan sobre esta noción de hegemonía, él las elabora en la cárcel, ¿sí? Pero bueno, no da el tiempo para que indaguemos mucho en su biografía, pero sí entender que hay procesos históricos que se dan en Italia, como el Bienio Rojo en 1919-1920, ahí en la imagen se ven la cantidad de obreros que están tomando las fábricas, por ejemplo en Turín, las asambleas de obreros que son multitudinarias. Ustedes piensen que en ese momento, 1919-1920, en Italia, está el movimiento obrero tomando las fábricas y pensando la posibilidad de construir una alternativa y manejar, digamos, dominar, tener el control sobre el proceso de trabajo, y están los ecos de la Revolución Rusa, 1917, Revolución Rusa. Entonces, ¿qué pasa? Hay un movimiento muy convulsionado, están muy entusiasmados por este movimiento obrero, están inspirados en la Revolución Rusa, y en 1922 marcha sobre Roma y asume el poder Mussolini. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo es la historia, ¿no? Ustedes tienen una época donde la lucha de clases está emergiendo y donde se está avisorando la posibilidad de pensar una alternativa a esta sociedad capitalista, y termina dándose vuelta, y ciertos sectores de la población, no menores, están eligiendo, están aceptando, están legitimando, ¿sí?, a un gobierno totalmente autoritario y violento como es el de Benito Mussolini. Entonces Gramsci lo que va a preguntarse es, ¿cómo estuvimos tan cerca y por qué estamos tan lejos de la revolución? ¿Y cómo es posible que este personaje,
que ni siquiera es republicano, que ni siquiera es democrático, esté en el poder. Lo que quiere entender Gramsci son las causas de la derrota. Y lo que quiere entender Gramsci, y se pregunta es, entonces no alcanza a compensar los elementos represivos. Acá pasó algo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la complejidad de la alianza de clases entre campesinos y obreros. Acá pasa algo en el seno de la sociedad civil, en el seno de la sociedad política, que hay que desentrañar. Entonces el Estado es mucho más que coerción, dice Gramsci, es mucho más que violencia, es mucho más que represión. Lo arrestan en 1937 y muere al mes, ¿sí? Pero bueno, lo que queremos entonces es entender los conceptos de Gramsci a partir de sus preguntas, ¿sí? Le interesa a Gramsci saber a través de qué mecanismos la dominación se convierte en hegemonía. Quiere saber cómo se domina, pero sobre todo pensar por qué se acepta la dominación, ¿sí? En las clases presenciales yo les daba un tiempo para que ustedes respondan por qué se acepta, o sea, cuáles son las hipótesis. Si quieren arrojar alguna hipótesis de por qué aceptamos la dominación, por qué aceptamos las condiciones que se nos imponen, aunque a veces no sean las mejores para nosotros y nosotras. Porque pensamos que es natural, o sea, como por desconocimiento de los mecanismos. Porque no nos queda otra. No nos queda otra, sea quizás por... como una sensación, digamos, de inferioridad y como de miedo a la represión, o sea, a la consecuencia de lo que va a pasar si me levanto contra la persona o contra lo que está ejerciendo esa dominación hacia mí. Bien, ahí está el factor miedo. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde ubica Gramsci en tal caso, porque sí, el miedo es un mecanismo de dominación, está muy bien. Después la inferioridad, tal vez, o el no, tiene que ver por ahí con lo que decía Weber, que es el que tienen en Ubinia, que hay tipos de dominación que tienen que ver con que los sectores subalternos o subordinados le adjudican características como de superioridad a quienes gobiernan, entendiendo que son los mejores para gobernarnos. Entonces las causas son complejas, ¿no? Acá lo que vamos advirtiendo con estas hipótesis que ustedes mencionan, que están muy bien, son empezar a desentrañar que esto es complejo y que obviamente hay que mirarlo en contexto histórico, ¿no? Pero Gramsci da algunas herramientas que nos pueden ayudar a pensar en estos mecanismos consensuales. Cuando digo mecanismos conceptuales me refiero al consenso, a la aceptación, ¿sí? Vamos a utilizarlo en ese sentido. Entonces los conceptos centrales que nosotros vamos a ver es el de hegemonía, pero para pensar el de hegemonía necesitamos pensar que Gramsci, ¿no? Entender que Gramsci va a ampliar el concepto de Estado, y fíjense la diferencia. ¿Vieron? Ahí dice, Estado ampliado para Gramsci es la sumatoria de la sociedad política más la sociedad civil. Recuerdan ustedes que para Marx la sociedad civil estaba en el ámbito de la estructura económica. Recuerdan que la sociedad civil era el conjunto de las relaciones materiales, compuestas por las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas. Fíjense que Gramsci invierte y sube al seno de la superestructura, sería el concepto de sociedad civil. ¿Por qué hace eso Gramsci? Esto no hace falta que ustedes lo pongan, pero sí, ¿por qué hace eso Gramsci? Porque él entiende que la sociedad civil es el factor explicativo de las bases del consenso. ¿Sí? Le da mucha importancia a la sociedad civil porque él va a entender que la sociedad civil es el lugar privilegiado de la ideología, ¿sí? De la ideología. Y la ideología y la difusión de la ideología en una sociedad es central para entender por qué se acepta, ¿sí? la dominación. Entonces, bueno, él reformula esta noción de Estado ampliado, reformula la noción de hegemonía y la lleva, digamos, a una dimensión que antes no había sido explorada, que es para pensar justamente los mecanismos consensuales de la dominación de la burguesía, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿puede ser que esté muy involucrada la cultura en este tipo de dominación? Muy bien. Sí, Francisco. Ahora la cultura es central. Igualmente Gramsci no lo va a reducir toda la cultura, pero sí se va a dar cuenta, Francisco,
y me parece muy linda tu observación, él se da cuenta que entre el campesinado que vivía en Italia y la clase obrera, ¿no? Fabril, industrial, había como diferencias culturales muy marcadas que impedían que haya una unión de clase. Él dice, ¿por qué los sectores subalternos no se unen? ¿Por qué no se unen? Bueno, porque en Italia, un sur profundo, profundamente religioso, también analfabeto en muchos aspectos, porque ahí, digamos, los embrutecía directamente el poder, y el movimiento obrero turinés con otras características, ¿no? Entonces él dice, el sur y el norte están separados porque no hay lazos culturales, y ahí falta el partido político o el movimiento social que unifique y que dé un lazo a esos sectores subalternos. Siempre la unión de los sectores subalternos es una pregunta fundamental. ¿Por qué cuesta tanto que los sectores subalternos se unan? Y fíjense por qué los sectores dominantes, a pesar de sus diferencias, enseguida logran acuerdos, aunque tengan intereses medianamente opuestos, ¿sí? Bueno, eso también es interesante de pensar. Y la cultura es uno de los elementos claves, ¿sí? La ideología y la cultura. Profe, ¿qué hayas dicho de hegemonía? La hegemonía, ahora vamos a ver bien qué es, pero la hegemonía es el concepto que él utiliza para explicar justamente esta complejidad de la dominación. Y si quieren, anoten 2 definiciones de hegemonía que después tienen que ampliar, ¿sí? Ustedes mismos van a encontrar en el texto de Giroux y en el texto de Ubiña muchas definiciones. Entonces yo lo que les recomiendo es que pongan hegemonía y ahí vayan construyendo la definición. La hegemonía es dirección más dominación, dirección cultural y moral más dominación, y es consenso más coerción. Pero esa formulita parece una fórmula matemática, ¿no? Esto es como un aspecto muy general, pero ¿para qué? Para que tengamos en cuenta que la hegemonía no se reduce a la dominación, que la hegemonía lo que implica es comprender que para lograr el control político, para lograr la adhesión política de una sociedad se necesita mucho más que la coerción. Que tampoco es manipulación la hegemonía. Eso también es muy interesante, porque muchas veces se reduce, bueno, entonces la clase dominante manipula. Hay grados de manipulación y lo sabemos mejor que nunca ahora con los medios de comunicación y la invasión, ¿sí? Pero la manipulación no alcanza como explicación, porque si no estaríamos subestimando a las clases subalternas, nos estaríamos subestimando a nosotros mismos, ¿sí? Por eso, Francisco, muy bien, el tema de la cultura es un aporte gramsciano para pensar la hegemonía que el marxismo clásico, porque tenía otras urgencias y otras preguntas de la época, había dejado ahí, digamos, sin ampliar, podemos decir. Entonces él amplía la noción de Estado, ahí va a pasar el concepto, digamos, va a pensar la sociedad civil dentro del seno de la superestructura, a diferencia de Marx, y va también a ver justamente por qué, más allá de el carácter inherentemente represivo, porque para Gramsci el Estado tiene el carácter represivo, lo necesita, si todo Estado tiene que tener el dominio de la fuerza, justamente para defenderse más allá del territorio, pero también para actuar en caso de que las clases subalternas se rebelen, ¿sí? Acá les voy a dar una definición de Gramsci, que ustedes la van a encontrar en el texto. Él dice que el Estado también está constituido por el conjunto de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente justifica y perpetúa su dominación y además logra obtener el consenso activo de los gobernados. Entonces, primera definición, el Estado, ¿sí?, son, además de instituciones, es el conjunto de actividades prácticas y teóricas. Pero más allá de esto, lo importante del Estado es que tiene esta función: justificar y perpetuar la dominación, pero además lograr y obtener el consenso activo de los gobernados.
ningún gobierno, diría Weber, que es otro autor, se puede sostener solamente con la violencia. Repito esto para que empecemos a ver que cuando tengamos que elaborar o pensar el concepto de hegemonía, además de poner esa formulita, dominación más dirección, coerción más consenso, vayamos explicando la importancia que implica la importancia para el Estado, para la clase dirigente, de obtener, de ganarse el consenso activo y pasivo también de los gobernados. Hay dos categorías centrales para entender la noción de hegemonía, que las explica Giroux, también las menciona Ubiña, que es que para entender el Estado ampliado necesitamos dos categorías, que son la sociedad política más la sociedad civil, ¿sí? El Estado está conformado por la sociedad política y por la sociedad civil, para Gramsci. Por eso es Estado ampliado, porque él dice que el Estado se amplía a partir de sus... se mete, ¿no? Se irradia a partir de sus instituciones, tanto en la sociedad política como en la sociedad civil. ¿La sociedad política qué es? La sociedad política son esas instituciones que se organizan a través de la fuerza, de la coerción, y que desempeñan funciones represivas, ¿sí? Lo propio de la sociedad política, dice Gramsci, es la dominación, la coacción. Y denme ejemplos de instituciones que se organizan a través de la fuerza, de la coerción. Coerción puede ser legal como física, ¿sí? La coerción no es solamente física. ¿Cómo? La cárcel puede ser un ejemplo. Ahí sería el sistema penitenciario, la policía, ¿no? Todo el sistema represivo. Ku Klux Klan. La cárcel sería la institución y la fuerza que... Bien, ¿qué más? ¿Qué otra institución? La policía en sí también. Sí. ¿El ejército puede contar? Sí, sí. Pensemos en una institución que no usa la fuerza física, pero que usa la coacción El legal. Poder Judicial. Bien, exacto, exacto. Exacto, el derecho. El derecho cumple una función doble, una función educadora, dice Gramsci, pero también una función punitiva, una función coercitiva, ¿sí? Porque te pone límites a la acción. Entonces, ahí cuando él habla de coerción, está asociado a lo que decía la compañera anteriormente, que tiene que ver también con, con este poder que tiene el Estado, ¿sí? De ejercer la violencia, la fuerza o la coerción legal, justamente en diferentes momentos, ¿no? Porque la coerción legal tiene que ver con este régimen normativo, jurídico, legal, que si vos infringís, supuestamente hay una pena, ¿no? Que tenés que pagar. Pero acá puse imágenes, por ejemplo, la primera imagen es la imagen de la crisis del 2001. Son imágenes como para que vean que el Estado actúa y lo que es la represión, digamos, muy evidente, ¿no? Acá hay momentos donde el Estado pierde el dominio de la sociedad, pierde porque la sociedad se rebela, y en el 2001 pasó eso, y bueno, hubo una represión que duró unos días, bastante violenta, ¿sí? Ahí vemos el ejército también reprimiendo una movilización en Ecuador. Ahí vemos a los pacos en Chile también reprimiendo una protesta de estudiantes, los pingüinos, ¿sí? Estudiantes del liceo, del secundario. Acá vemos en las favelas, por ejemplo, de Río de Janeiro, que el ejército ya directamente militarizó, ¿sí? Las favelas, las militarizó, y la gente en Río de Janeiro o en Sao Paulo tiene que convivir directamente con el ejército. Vos salís de tu casa y lo que ves andando en bici son los rifles del ejército, ¿no? Está absolutamente militarizada la sociedad, ¿sí? Acá estos son como ejemplos para que ustedes podamos corporizar estos mecanismos, como que la fuerza y la violencia, la coerción son mucho más evidentes, ¿no? Cuando es física, porque
porque queda claro, pero hay otras formas más sutiles de generar miedo, y no menos, y digamos, más sutiles, pero que también son muy efectivas, que tiene que ver con el miedo al desempleo, por ejemplo. Esto se lo robé a una profesora que, además de darnos ejemplos que tenían que ver con represión o con violencia física, también tiene que ver con mecanismos que generan y que disciplinan a la sociedad, y que están en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de la sociedad política, pero yo lo pongo más allá, ¿por qué? Porque el miedo es muy importante como mecanismo de dominación, porque te limita, y ahí vemos una oficina de empleo, colas y colas y colas de desempleados, y eso hace que tengamos como una especie de parálisis a la hora de la reacción, el famoso ejército de reserva. ¿Sí? Este ejemplo es multidimensional, ¿sí? Pero quería ponerlo para graficar cómo el elemento represivo, cómo el elemento coercitivo es muy importante, ¿sí? Para lograr la dominación, ¿sí? Porque recuerden, si vamos a hablar de hegemonía y vamos a decir que la hegemonía es dominación, tenemos que ir a la sociedad política y recordar que lo propio de la sociedad política es la dominación, ¿sí? De estas instituciones, su función central es la dominación, es la coerción, ¿sí? Que puede ser física o que puede ser legal. Y Gramsci le va a dar mucho más desarrollo en sus escritos a esta noción, que es la noción de sociedad civil. La noción de sociedad civil es fundamental en Gramsci para entender, ¿sí? Los mecanismos consensuales de la dominación burguesa. La sociedad civil, ¿qué es para Gramsci la sociedad civil? ¿Cómo está conformada la sociedad civil? La sociedad civil son las instituciones, ¿sí? Relativamente autónomas del Estado-gobierno. Pueden ser públicas, pueden ser privadas. Él dice que son privadas, pero bueno, atendiendo la complejidad de ahora, podemos decir que esta distinción no es lo más importante, ¿sí? Lo importante es que son las instituciones que desempeñan funciones hegemónicas, diría Gramsci, ¿sí? De dirección ideológica y cultural. Son las instituciones que desempeñan funciones que tienen que ver con la difusión de la ideología, ¿sí? Con la transmisión del material ideológico, ¿sí? De las clases dominantes, pero también de las clases subalternas. Fundamentalmente Gramsci le da mucha importancia a la sociedad civil porque lo que él nota es que estas instituciones son sumamente importantes porque a través de ellas la clase dominante difunde su concepción ideológica, difunde su concepción de mundo, ¿sí? Entonces, la sociedad civil básicamente tiene funciones consensuales, de consenso. La función sería ganarse la adhesión cultural y política, ¿sí? De las masas. Entonces, en la sociedad civil están las escuelas, las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación. Los partidos políticos están con un pie en la sociedad civil y un pie en la sociedad política, porque quieren el poder, y los parlamentos estarían también, un pie en la sociedad política y un pie en la sociedad civil. Estas son distinciones analíticas. ¿Qué nos importa de esto? Es ver justamente cómo él, a partir de estas categorías analíticas, explica esta complejidad, ¿sí? De la que hablamos para explicar la noción de hegemonía, y porque él quiere ver justamente cómo explicar la aceptación, ¿sí? de la dominación y la aceptación por parte de las clases subalternas de la ideología de los sectores dominantes. Él se pregunta cómo llega la ideología de los sectores dominantes, cómo llega su concepción de mundo a irradiar y a prender, ¿no? A permear justamente en la sociedad. Y bueno, lo hace a través de estas instituciones. Por eso el concepto de sociedad civil es muy importante, ¿sí? Porque es aquí donde, diríamos, se da con mayor evidencia, según Gramsci, todo lo que son las disputas, como la arena finita, la arena más sutil de la lucha de clases, ¿sí? La disputa. Piensen, bueno, los medios de comunicación ahora están absolutamente monopolizados, ¿no? Eso también tiene que ver, cuando él escribe, está la prensa, la radio, ¿sí? No están los más medias
como podemos ver ahora. Entonces él va a analizar qué discurso y va a analizar sobre qué matrices ideológicas están instalándose estas ideas de los sectores dominantes en los sectores subalternos o populares. ¿Hasta acá alguna pregunta? Una pregunta. Lau. Profesora, Sí. Bueno. no, disculpe. Si bien dijimos que, digamos, un medio de coerción físico puede ser la policía o el ejército, y uno que no llega al punto físico, pero que igual la ejerza, es el sistema judicial, poder Sí. ejecutivo. ¿Puede ser también que la economía se use de la misma manera? Qué linda pregunta. Sí, yo, ahí no sé si mis compas quieren decir, mis compañeros quieren decir algo. Sí, en realidad las crisis, muchas de las crisis económicas o muchas de las medidas económicas se fundamentan supuestamente sobre criterios matemáticos o sobre criterios neutrales, ¿no? Esto es, muchas veces se nos quiere hacer ver que la economía es una ciencia natural o una ciencia exacta y matemática, cuando lo que está a la base son las relaciones sociales, ¿no? Entonces, es un factor disciplinador. Es un factor claramente disciplinador. Gente, hola Lau, buen día. Sí, Sabes que a mí también toda tu clase me hace pensar, y los quiero llevar también a pensar a los estudiantes y a las estudiantes, que ¿dónde reside el poder en una sociedad organizada como el capitalismo? Y uno, cuando lo piensa, tiende a pensar que el poder reside en el Estado como institución, ¿no es cierto? Sin embargo, con la pregunta que hizo el compañero recién y cuando estuvimos dando ese ejemplo, nos damos cuenta que en realidad el poder fáctico reside en la sociedad civil. O sea que, fíjense ustedes que cómo el Estado a veces quiere, por ejemplo, ejercer control de precios, o quiere el Estado, digamos, llevar adelante una determinada política social, o proponer política de redistribución. Lo hace también para reproducir las relaciones sociales de producción, pero los poderes fácticos reales, el que tiene el poder económico, a través de diferentes mecanismos, lo impide a llevar adelante ese proceso. E inclusive al revés también. Fíjense ustedes lo que pasa hoy en Colombia, o lo que pasó en Argentina en el 2001. Cuando la sociedad civil se rebeló, cuando millones de argentinos salieron a las calles, el poder, que parecía estaba en el Estado, se desvanece, entra en una crisis. Entonces el poder, fíjense ustedes que en realidad, y eso da cuenta también del poder que tiene el pueblo organizado, ¿no? Y por eso también da cuenta de que el Estado también tiene los mecanismos y vasos comunicantes con las clases dominantes, porque en el pueblo organizado también se encuentra mucho poder concentrado, sobre todo cuando pasan estas crisis tipo Colombia, Chile, Argentina 2001, si la estamos viendo, que pasaban las fotos Laura. Así que también Gramsci nos invita a pensar dónde reside el poder. Y cómo son los vasos comunicantes entre la sociedad civil y la sociedad política. Así que, Laura, te quería hacer ese comentario. excelente, porque ahí está el tema de la opinión pública, ¿no? Cuando lanzan campañas, ¿no? Desde la opinión pública uniría ese vaso comunicante. Y estaba pensando, cuando vos decías eso, en cómo en los últimos años hemos asistido a la que sería la judicialización absoluta de la política. O sea, esto que decía José Luis, cada intento del gobierno, de algún gobierno en clave más progresista o más de redistribución, termina siendo objetada en el Poder Judicial, ¿no? O lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Bueno, en Latinoamérica ha pasado en la última década, el Poder Judicial ha cobrado un poder impresionante. Lau, Sí, ¿puedo agregar algo? por supuesto. Dentro de las Hola, instituciones Peti. vulgarmente llamadas privadas, por decirlo de un modo, están las empresas. Esa, bien. Y empresas corporativas. Bien. Y si uno historiza un poco el funcionamiento de las empresas, por ejemplo, en relación al trabajo,
hace 30 años, estas grandes empresas empiezan a insertar dentro de sus prácticas habituales el tema del trabajo por proyectos, el trabajo en equipo, que fue el primer paso para la flexibilización. Exacto. Ahora, ¿qué poder tuvo eso tanto en una construcción cultural respecto a cuáles son los modos o los mejores modos de trabajar, por un lado, y para sentar las bases respecto a la responsabilidad, toda la responsabilidad respecto del trabajo, de la producción y aún de obtener su propio salario, pasa a manos de los trabajadores en lugar de ser responsabilidades empresarias. Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación al Estado, el tema impositivo, ¿no? Sí. Que es para tener muy en cuenta. No solo, digo, esta judicialización de la que vos hablabas, por ejemplo, ahora con el impuesto a las grandes fortunas, pero podemos rastrear otros ejemplos en donde la amenaza de las empresas, estas empresas corporativas, digo, relacionado también con la tercera etapa en la que nos hablaba Dobby, con la globalización, por ejemplo, empresas que tienen a todos sus trabajadores monotributando, o sea, en una situación de absoluta flexibilidad, digamos, o de inseguridad respecto a sus trabajos, pero presionan con eso al Estado, con, bueno, el famoso desempleo, por ejemplo. Entonces, son como entramadas las presiones. Las empresas tienen posibilidad de construir hegemonía hacia abajo, por decirlo de algún modo, pero también de presionar hacia arriba. Si vamos a pensar en la cuestión más gubernamental del Estado. Totalmente. Sí, gente, ahí presentar la Peti, su intervención, para las que no la conocen. Por eso cuando yo le dije, hola Peti, qué bueno que estés. María Laura Martínez alias Peti es una de las profesoras de trabajos prácticos para quienes no la conocen o no están en la comisión de ella. Así que le damos la bienvenida a Peti, no sabías que estabas entre nos. Gente, ahí sí, tenemos... aproveché que se podía entrar porque a veces hay demasiada estudiantada y yo estoy con alguna complicación, pero hoy podía, así que dije, bueno. Y justo yo la conozco, la escuela. No, Fidel. Ahí se va encontrando con sus ex estudiantes. Pero mira, tengo algo para vos, Peti, más adelante. Mira, justamente lo que estás diciendo. Parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Entonces, la sociedad civil, sí, tiene como función, porque acá lo que delimita, y justamente las intervenciones de Peti y de José, van también en ese sentido, y por eso Gramsci también le da tanta entidad y tanta importancia a la sociedad civil, porque se define por su función, ¿no? Cuando ustedes piensen en la sociedad civil, piensen qué es, pero además cuál es la función, y ahí tenemos más las llaves explicativas de esta complejidad. Una de las funciones es difundir la concepción de mundo de los sectores dominantes. Cuando hablamos de concepción de mundo en términos gramscianos, hablamos de los valores, de las ideologías, ¿sí? De cómo estas ideologías se convierten también en prácticas. ¿Sí? Vamos a hablar concepción de mundo, ideología, no pasa nada si lo ponen como sinónimos, pero la concepción de mundo implica como un concepto más abarcador, que involucra la ideología, el sentido común, el comportamiento, ¿sí? La sociedad civil difunde a partir de sus instituciones un montón de cosas, muchas veces que ni siquiera nos damos cuenta, porque lo que aprendemos en las instituciones se empiezan a ser parte de nuestra propia dinámica corporal incluso, ¿no? Dinámica subjetiva que muchas veces no sabemos. Muchas veces pensamos o sostenemos afirmaciones y no tenemos muy claro de dónde sacamos eso que estamos diciendo, pero está ahí, ¿sí? Entonces, la función de la sociedad civil justamente tiene que ver con esto, con difundir ideologías, formas de comportamiento, y que estas ideas, como ustedes dijeron al principio, se naturalizan a través del sentido común. Y ahí les pido que vuelvan a leer a Bauman para volver a ver el concepto de sentido común, que para Gramsci no es el mejor de los sentidos, ¿sí? Todas las clases sociales, todos tenemos sentido común, sí hay un sentido común, pero para él hay
digamos, el sentido común generalmente oculta y naturaliza lo político, no lo problematiza. Pero eso ya después lo vamos a ver. Entonces la sociedad civil, acá puse también, por ejemplo, imágenes que tienen que ver con banderas, que tienen que ver con la incorporación de una idea de nación, de una idea de cultura nacional, que vamos, bueno, que ahora ustedes, yo me acuerdo cuando daba las clases presenciales me decían, pero ese concepto de nación ya está medio roto, ya no somos patriotas. Bueno, pero desde sus inicios el tema de la construcción de las identidades es muy importante, ¿sí? A través, en una sociedad como la nuestra, a través del consumo, ¿sí? Ahí lo que vemos es gente abarrotada de, bueno, justamente ahora estamos en el hot sale, gente abarrotada de productos, ¿no? Saliendo de una feria de descuentos. Después acá vemos otra imagen de una cabeza, un cerebro que está atravesado por pantallas, por televisores, por elementos de consumo, digo, todo lo que ustedes pueden pensar de estas imágenes tienen que ver con la importancia justamente de las instituciones de la sociedad civil, y esto que decía la Peti también, de la estructuración o de cómo se nos meten estas lógicas de consumo y estas lógicas que van construyendo subjetividad y que nos permiten explicar también porque las subjetividades van cambiando en los tiempos, ¿no? A través del tiempo. Y el último tiene que ver con mi empresa, que tiene que ver con esto que hablaba Peti de la pertenencia o la flexibilidad para abajo, ¿no? Muchas veces es sentirnos parte, o cómo estas instituciones y los diferentes tipos de instituciones logran, ¿sí?, que los sectores subalternos se identifiquen con sus valores. Y en todo este conjunto complejo institucional, ¿sí?, la ideología de los sectores dominantes se va haciendo carne, ¿sí?, se va interiorizando y va logrando. Pero esto no es manipulación, ¿sí? Esto no es digamos, no lo reduzcamos a manipulación, porque si no, pareciera que fuéramos una tabla rasa que nos meten ideología y nosotros parecemos zombies o robots, ¿no? Esas metáforas pueden servir cuando vemos Black Mirror, ¿no? O podemos pensar un poco de eso, pero estos procesos son más complejos, porque tiene que haber algo. En los sectores subalternos tiene que haber algo que los sectores dominantes tomen en cuenta, ¿sí? Los sectores subalternos se tienen que sentir interpelados, se tienen que sentir parte de ese proyecto de la burguesía. No se pueden sentir afuera, porque si no nos explicaría por qué adhieren. Esto es un poquito más complejo y lo vamos a dejar en todo caso para mañana y en un video asincrónico, pero sí me interesa ver que esta difusión, esta adhesión de los sectores subalternos a los intereses de los sectores dominantes no se reduce solamente ni al miedo ni a la manipulación, ¿sí? Tiene que haber identificación, tiene que haber una base material. Y acá voy a ir directamente a... Bueno, no importa. Tiene que haber una base material de la hegemonía, ¿sí? Dice Gramsci. Cuando ustedes recorran el texto de Giroux, van a encontrar dos definiciones, ¿sí?, que a mí me gusta recuperarlas para que vean que está en el texto, y que para Giroux la hegemonía, esta de la que estamos hablando en términos gramscianos, tiene dos significados, ¿sí? Uno, el que se refiere al proceso de dominación, mediante el cual la clase dirigente ejerce control, ¿sí?, mediante su liderazgo intelectual y moral sobre las clases aliadas. ¿Sí? Acá lo que está diciendo Giroux es que justamente la clase dominante, a partir de estos mecanismos que operan en el seno de la sociedad política, pero fundamentalmente y también en el seno de la sociedad civil, la clase dirigente ejerce control, ejerce dominio, pero no solo a través de la fuerza, sino mediante su liderazgo, dice Giroux, intelectual y moral. O sea, la hegemonía implica dominación, pero implica dirección moral y cultural. ¿Cuándo va a ser una clase más hegemónica que dominante o más hegemónica que coercitiva? Cuando logre obtener
el consenso activo de los dominados. Entonces se va a convertir en dirigente. Cuando logre crear una concepción de mundo, difundir una concepción de mundo que los sectores subalternos consideren como propia, ¿sí? Porque también se sienten parte de esa concepción de mundo. Después vamos a buscar ejemplos, porque si no nos quedamos mucho en la abstracción. Pero, por ejemplo, un ejemplo histórico. Cuando en una sociedad altamente dividida como la Argentina, entre oligarquía y pueblo, en el momento donde asume Juan Domingo Perón, las clases subalternas eran absolutamente discriminadas, ¿sí? Justamente porque venían del interior, se les decía las cabecitas negras, ¿sí? Había un montón de calificativos o adjetivos peyorativos respecto a los sectores populares, había una jerarquía de los colores, donde los sectores populares estaban en la base, ¿no? Eran discriminados por su origen, eran discriminados por el color de la piel, eran discriminados por el tipo de trabajo que hacían, y cuando asume el peronismo, esa connotación simbólica de cabecita negra que tenía, digamos, una base y un sentido absolutamente peyorativo, lo resignifica y lo toma, justamente porque la base del peronismo en su primer gobierno, sobre todo, van a ser los sectores obreros y los sectores populares. Entonces ahí se reformula la noción de cabecita negra y se le empieza a dignificar eso que había sido un atributo peyorativo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Que se manipuló? Bueno, eso diría, digamos, una interpretación posible, pero acá lo que quiero decir es que se articularon y se empezaron a dotar de sentido nuevo, de nuevos sentidos, ciertas significaciones, ¿sí? Ciertos valores que estaban circulando en la sociedad y que justamente el peronismo vino a subvertir, vino a dar vuelta, vino a dotar de otros sentidos, ¿sí? Como un ejemplo de por qué no podemos solamente reducir la hegemonía a la manipulación o a la bajada de línea o al adoctrinamiento, ¿sí? De esto que estoy diciendo, me quedo con esto, con lo que quiero que quede claro de esta clase, como para que lo sigamos pensando, es por qué Gramsci destaca el papel de la ideología, ¿sí? Él destaca el papel de la ideología porque para él la ideología es una fuerza activa. Es una fuerza activa, ¿sí? Que da forma e incorpora las visiones de sentido común, las concepciones de mundo, ¿sí? En los sectores subalternos. Esto que estoy diciendo también lo van a encontrar en Giroud, ¿sí? Por eso lo pongo acá, por eso lo destaco. Porque el concepto de hegemonía es un concepto que implica trascender o ir más allá de esa fórmula que van a ver al principio, que es dominación más dirección, o el uso de la fuerza y la ideología, ¿sí? Sino que justamente Gramsci, cuando habla del concepto de hegemonía, quiere destacar el papel de la ideología, la fuerza de la ideología, y lo importante que es la sociedad civil para difundir las concepciones de mundo de los sectores dominantes. Y que cuanto más hegemónica es una clase, es cuanto menos tiene que usar la fuerza justamente para legitimarse. 3 cositas más, como para que ustedes anoten y mañana lo seguimos trabajando, junto a la fake news y a la posverdad. Entonces, ¿qué implica la hegemonía? Implica esta posibilidad de lograr el consenso sobre los gobernados. La hegemonía supone la dirección intelectual y moral sobre los gobernados. Acá vamos a hablar de gobernados, porque los gobernados no solamente son las clases subalternas, sino también las clases auxiliares, diría Gramsci. Pero no vamos a ser tan puntillosos en este tipo de conceptos, sí que se entienda la idea general de lo que implica la hegemonía. ¿Cómo se construye la hegemonía? ¿Cómo se mantiene? Mediante la acción de organizaciones públicas y privadas. ¿Qué implica la hegemonía? Implica que estas clases dominantes puedan expandir
y hacer universales su concepción de mundo. O sea, que puedan hacer llegar al resto de la sociedad, a partir de las instituciones, de su concepción de mundo. Por ejemplo, el liberalismo, por ejemplo, el libre mercado, por ejemplo, esta idea de el trabajo asalariado como la única forma posible de reproducir la vida material, que además, bueno, en el capitalismo es la forma, pero hay otras formas también subordinadas. Pero digo, la concepción de mundo, la concepción filosófica, para poner un ejemplo, pueden ser las ideas liberales en su momento, ¿sí? Lo importante también es que esta concepción de mundo, ¿sí? Y esto recupera a Marx, Gramsci en esto, esta concepción de mundo, por ejemplo, las ideas liberales, que se inician y que están ligadas a la clase burguesa o a los intereses de una clase, para que sea efectiva la hegemonía, tienen que aparecer como representando y realizando los intereses de toda la sociedad en su conjunto. Esto es muy importante, ¿sí? Esta concepción de mundo tiene que aparecer, tiene que sentirse también, porque la hegemonía también se siente en los corazones, no es solamente una cuestión ideológica racional, sino es una cuestión ideológica que también mueve sentimientos, si no estaríamos hablando de seres totalmente racionales. La hegemonía, cuanto más se instale, o los valores de la clase dominante, cuanto más se instalen en los corazones de las clases subordinadas, más efectivas van a ser, ¿no? Cuanto más adhesión cultural y simbólica y afectiva tengamos con los sectores dominantes, mucho más efectiva es la hegemonía. Sí, pero esta concepción de mundo tiene que aparecer como realizando los intereses de toda la sociedad en su conjunto, porque si aparece claramente como representando solamente a una sola clase, es mucho más probable que las clases subalternas se rebelen o por lo menos cuestionen o impugnen esa ideología. Entonces el fenómeno de la hegemonía es justamente cómo lograr esta adhesión y cómo lograr desarrollar los aspectos más consensuales, justamente para lograr la legitimidad, para lograr la regulación moral, diría Giroud, de la sociedad. Y también creo que ya es hora de dejar, yo tengo para más, pero ya son las 11, pero también destacar, y lo vamos a recuperar mañana, cómo estas ideas, esta ideología de los sectores dominantes se plasma en sentido común de diversas maneras, ¿sí? Gramsci va a complejizar la noción de la ideología diciéndonos que hay grados de la ideología. Uno de los grados de la ideología es la filosofía, que es la concepción más acabada, es una concepción mucho más coherente, ¿no? Por ejemplo, liberalismo, ¿sí? Que está bien desarrollada y que es muy, muy unificada y coherente, y esa filosofía de los sectores dominantes, a partir de la difusión y de la transmisión en las diversas instituciones, esa filosofía va perdiendo esos componentes o esas características de sistematización, de coherencia, para plasmarse en sentido común de diversas maneras. Por eso el sentido común en Gramsci no es el mejor de los sentidos, en el sentido que expresa la filosofía de la dominación, ¿sí? El sentido común para Gramsci tiene una característica que tiene que ver con algo que nos decía Bauman, con la autoevidencia. El sentido común no problematiza. El sentido común, y esto es muy importante, naturaliza, pero ¿por qué? Porque no cobra fuerza en las explicaciones de sentido común la dimensión histórica. O sea, el sentido común deshistoriza, no explica históricamente. Si el sentido común se expresa en frases, pobres hubo siempre y siempre va a haber, nada nuevo bajo el sol, digo, en el sentido común, dice Gramsci, se esconde, se oculta la política. Porque para Gramsci la política no tiene que ver con las mezquindades de los partidos políticos, no tiene que ver con la disputa de las camarillas o esas cosas que para él son bastante miserables, sino que tiene que ver la política con la construcción y con la creación justamente de la humanidad, ¿sí? Justamente de concepciones de mundo que puedan ir hacia la transformación o la reproducción de las sociedades, pero lo político nos atraviesa.
En ese sentido, una de las cosas que logró la sociedad capitalista, y sobre todo el neoliberalismo, con la caída del muro de Berlín en el 89, es difundir un pensamiento único que se plasmó en sentido común, ¿no? O sea, esta sociedad no se puede cambiar, las cosas son así, no hay nada para hacer, digo, ese sentido común fatalista tiene que ver con estos procesos históricos que se van desarrollando, ¿sí? No salen de una burbuja. Pero bueno, esa noción de sentido común se profundiza mucho más si ustedes vuelven al texto de Bauman. Yo me parece que hasta acá, ¿no, José? Porque hay más, pero podemos seguir. No sé si tienen preguntas, prefiero escucharlos, porque por ahí es mucha información y Dale, cuando Lau. lo lean seguramente van a surgir preguntas. Estaría bueno abrir el debate para las consultas, las dudas. Sí, porque podemos seguir mañana con lo que queda. Sí. Profe, yo tenía la Sí. consulta de si el Power ya lo subió o lo va a subir. Ya eso nomás. Yo lo que no quiero, digamos, yo como el Power está incluido en la clase, yo digo, bueno, ustedes pueden parar y se sube, pero déjame que yo haga la clase asincrónica y ahí no tengo problema en subirles el Power. Lo que sí me interesa es que ustedes hagan el ejercicio de responder las preguntas, ¿sí? Cuando nosotros pedimos, como la concepción de hegemonía es compleja, no queremos un glosario de definiciones, ¿no? Porque el Power corre ese riesgo, yo sé que lo corro. Entonces que quede como una enumeración. Sería lindo que puedan construir una definición. Y eso es un desarrollo que ustedes tienen que hacer a partir de la escritura, cuando hagan los resúmenes. Al principio del PPT hay 3 preguntas. Por ahí sería interesante que ustedes las respondan, ayudándose con todo esto, ¿no? Además de, obviamente, con los textos. Pero sé que Gramsci es complejo y que este concepto necesita mucho contenido histórico también para que quede claro. Nosotros vimos, cuando vimos todo el tema del trabajo, que lo vimos previamente a la noción de Gramsci, es porque Gramsci dice que la hegemonía nace en la fábrica. Y eso tiene que ver con lo que decía la profesora Petty. La hegemonía nace en la fábrica. A partir de ahí, digamos, fíjense cómo es importante relacionar esto con todo lo que vimos sobre trabajo. ¿Sí? Cómo vamos adquiriendo y naturalizando determinadas relaciones sociales de producción y se van configurando prácticas. Pero para que eso se legitime, tiene que haber, digamos, la dimensión que decía Francisco, que es la ideológica y la cultural. Es sentirnos parte de algo, ¿sí? Sentirnos parte o adherir, y esa es la complejidad, y eso es lo que se pregunta Gramsci, ¿sí? Y Gramsci más todavía. ¿Cómo pueden legitimar a Mussolini? Que llegó por la fuerza, pero llegó también con el consenso de grandes sectores. Y estamos hablando de un régimen muy, muy autoritario que perseguía a gitanos, que perseguía, digamos, todas las minorías que ellos consideraban inferiores. Entonces, bueno, en el capitalismo vigente, o en el capitalismo realmente existente que es el de ahora, podríamos pensar qué pasa con el consumo, qué pasa con los medios de comunicación, por qué ciertas ideas prenden, qué hay de nuestra construcción de la subjetividad para que ciertos discursos lleguen y para que rechacemos otros. ¿Por qué rechazamos algunos discursos y por qué aceptamos con tanta comodidad otros? Lau, también quería hacer una acotación con respecto a la pregunta del Power, que vos lo has dicho varias veces, que, bueno, que el famoso PPT es un medio para llegar a un medio explicativo, y el peligro de ponerlo descontextualizado de la clase corre el riesgo de que se transforme en un resumen y se termine vulgarizando todo lo que el esfuerzo de Laura por explicar la complejidad de la situación. Y eso también nos habla de la sociedad actual también, porque un poco el sistema educativo no deja de estar hegemonizado y tensionado por todas las presiones que nos ofrece la sociedad. Recuerden ustedes que el otro día hablábamos de la flexibilidad y del sentido común,
y de cómo nosotros fuimos socializados en una institución como fue el sistema educativo, donde lo que hemos aprendido es que un poco la educación es una carrera de obstáculos, donde el conocimiento tiene simplemente un valor utilitario que tiene que servir para, no importa para qué sirve, sino que lo que hay que hacer es usarlo y no para reflexionar. Entonces todos esos procesos que nosotros podemos pensar a partir de estar en una clase universitaria también nos tienen que servir a nosotros para, un poco para, además de, es por supuesto que hay que sobrepasar la materia de sociología, pero también nuestra intención es que reflexionemos sobre nuestro presente, porque un poco llevarnos a Gramsci, un pensador de inicios del siglo XX, significa, no, vuelvo a reiterar, no significa pensarlo porque nos parece importante, sino que porque es un autor que es un canon dentro de las ciencias sociales, sino porque nos está diciendo cosas muy importantes de nuestro presente, nos está diciendo cosas muy importantes en relación al poder, en relación al Estado, en relación a la economía, a la relación entre el Estado y la economía, y nosotros como ustedes, como futuros profesionales de las ciencias económicas, y como son ciudadanos, tienen que pensar estos problemas de una manera mucho más compleja de lo que le propone la sociedad de consumo, porque también la sociedad de consumo propone consumir conocimiento. Exacto. Y tenemos que evitar ese consumo de conocimiento en el sentido, digamos, capitalista, y usar un conocimiento que nos permita la realización del género del humano, de la construcción de otro orden posible. Sí, hay un... Sí, Vicky. No, yo pensaba un poco en la sintonía esta que propone, que hablaba recién José Luis, que a mí me parece que a través de Gramsci, nosotros y nosotras lo que podemos hacer es revisar críticamente nuestra forma de concebir el mundo, ¿no? Y eso me parece central en Gramsci, por eso coincido con José Luis, que es uno de los autores que nos permite ejercer nuestro pensamiento crítico, digamos, ¿no? Estamos en la universidad, estamos incorporando conocimientos y conocimientos específicos de todo este conocimiento socialmente acumulado, bueno, estamos revisando. Y me parece que es como poner a Gramsci acá tiene como un doble propósito, digamos, ¿no? El propósito en sí de la materia y del lugar que ocupa en el programa, pero más allá de eso es una interpelación a nuestra forma de socialización, a nuestra adquisición de este sentido común que para mí es tan nocivo y a veces tan devastador, ¿no? Como una forma de violencia muy fuerte, porque las palabras o lo que concebimos como justo, como moralmente bueno, como natural, puede ser absolutamente violento. Revisar cómo ha sido construido este sentido común, revisar este pensamiento, ver cómo esta realidad está como construida a través de los medios de comunicación y demás, me parece un ejercicio muy sano de pensamiento y muy oportuno en estudiantes universitarios, digamos, ¿no? Entonces, es como una doble centralidad Gramsci, ¿no? Hay que leerlo de esa manera, procurando entender sus conceptos, y para esto están las clases, pero además hacer un ejercicio reflexivo de autopoiesis, diría el reciente desaparecido Maturana, ¿no? De ver cómo construimos nuestro pensamiento. ¿Cómo construimos nuestra visión de mundo? Porque nuestra visión de mundo, en esta construcción que es social, intervienen otros, ¿no? No lo construyo solo, no es mi opinión, sino que mi opinión está mediatizada, hay múltiples mediaciones.
en esta construcción. Entonces me parece que Gramsci nos presenta herramientas muy importantes para hacer esa deconstrucción que es personal también, ¿no? Y además, me encanta, porque es como que el extractivismo, ¿no? Está esta lógica de extraer todo, y el conocimiento no escapa de eso. Entonces, Gramsci, aparte, como escribió en un contexto sumamente adverso, en las cárceles de Mussolini, sometido, en ese sentido, el esfuerzo teórico que hizo hasta el último momento para pensar y para desentrañar justamente en su búsqueda de una sociedad mejor, para ponerle ese término, ¿no? Pero para él era una sociedad socialista, claramente, también es una cuestión a destacar. Cómo la voluntad, ¿no? Cómo la voluntad y cómo la convicción y cómo este ejercicio de pensamiento también lleva, sin dejarlo en el lugar de mártir ni de héroe, sino en el lugar de lo político. Y él escribió cartas, muchas cartas, y hay un texto de juventud que escribió cuando él tenía 20 años o menos, que se llama Socialismo y Cultura, que es muy lindo. Si quieren, léanlo, porque la concepción de cultura que tiene ahí Gramsci es muy bella para mí. Yo siempre abro con ese texto en otras clases, porque él ahí dice que la cultura no tiene que ver con esta cosa erudita de saber y tener 20 millones de libros en la cabeza, ¿no? Que la cultura tiene que ver con una actividad práctica donde adquirimos una identidad y donde adquirimos una reflexión sobre nosotros y sobre los otros, que es la que hablaba Victoria recién, ¿sí? Que no tiene que ver con los diplomas ni con las titulaciones, sino que tiene que ver con una cuestión de experiencia vital, diríamos, con una cuestión de sensibilidad y de reflexión. ¿Sí? Entonces, por ahí también Gramsci, entendemos esta idea, es pensar justamente no solo como un conjunto de conceptos teóricos, sino como un sentido, un propósito de un determinado pensador en un momento histórico muy, pero muy adverso. Muy adverso. Ahí Emanuel lo pone en el link. Bueno, justamente Emanuel dice: yo creo que la verdadera noción de lo que sucede en nuestro contexto y en el mundo nos llega cuando ya estamos alienados del sistema, por eso se nos dificulta separarnos de él. Bueno, re interesante lo que decís. Justamente el proceso de alienación implica eso. El concepto de verdad también es un concepto interesante, pero una cosa, con conocer solamente cómo funciona el mundo de una determinada manera no implica que se transforme. O sea, la transformación no implica un acto de conciencia. No es que yo digo, el mundo funciona así, y listo, ¿no? Para Gramsci, y por eso Gramsci acuña el concepto de praxis, la praxis es la práctica con conciencia. Bueno, una vez, ya sea, muchas veces llegamos a conocer ciertas cuestiones de cómo funcionan las sociedades y a incorporarlas y a creer que funcionan de esa manera a partir de la práctica, porque nos chocamos con el conflicto, que generalmente los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Tienen conflictos diarios en su lugar de trabajo y se pueden organizar, o viene de una manera mucho más teórica y después te sumergís en la práctica, digo. Pero si no conjugás teoría y práctica, queda como un conocimiento nomás. Pero muy interesante esa reflexión. Así que bueno, ya sé, se nos hizo medio largo. Yo para mañana quiero que por favor vean el video y que además lean, y si alguien se anima a tirar la pelota, que me ayude a dar la clase, lean el texto de la revista Anfibia que se llama 5 horas mirando el teléfono. Y ¿cómo es el otro? Bueno, los textos de la revista Anfibia, que son 2, creo. Uno habla sobre Facebook y las redes, ¿sí? Y el otro habla sobre los medios, y el otro habla sobre las fake news. Son artículos periodísticos muy cortitos. Si ustedes pueden venir con eso leído,
se puede armar un lindo debate. 5 horas mirando el celular. Bien, eso. Eso. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? El medio ya no es medio ni mensaje, bien. Si ustedes leen esos 3 artículos, podemos hacer una clase donde ustedes participen desde los artículos. Si pueden leer los 3, mejor. Claro, son Son los 3 otros artículos. 3 textos que están en la bibliografía, ¿sí? Porque los textos teóricos que está trabajando la profe son el texto de Ubiña y el texto de Giroux. Los otros textos que ustedes tienen, ¿sí? Son los textos que está pidiendo Laurita, que son textos de lectura sobre los medios y nuestra vida cotidiana, digamos. Son textos no de revistas comunes para que ustedes traigan leídos, ¿sí? Acerca de las redes, las fake news, la importancia del celular en nuestras vidas, ¿sí? Eso. Interesante. Y el video es el video que aparece en el link. En la unidad 3 hay un link que dice video didáctico recomendable. Van al enlace y lo ven el video, ¿sí? Que explica bien la noción de hegemonía en Néstor Cohen. Y después hay un enlace más abajo que contextualiza un poco lo que sería el régimen fascista, como para que puedan, si tienen ganas, ampliar un poco sobre la dimensión histórica de la producción de Gramsci. ¿En qué contexto escribe? Ahí perfecto, ya pusieron todo, pero bueno, si leen, mañana les tiro la posta y la última media hora dan la clase ustedes. Y algún video de Anonymous. Vean algún video de Anonymous en YouTube. Me imagino que saben más de Anonymous que nosotros, así que vean las últimas. Ahora puso uno con el tema de Colombia, está interesante. Así que eso ustedes lo manejan mejor que nosotros, así que véanse el último comunicado de Anonymous. Pero bueno, mañana nos vemos entonces y seguimos con estos temas. Si tienen preguntas, aprovechen y mañana las hacen antes de comenzar la clase. Chao, profe, hasta mañana. Chao, que estén muy bien. Mañana. Estén bien. Cuídense.